Yo recuerdo que las jornadas de trabajo antes no se sentían. Y conforme han avanzado las décadas, no me mire así porque yo lo voy a ver también. Conforme van avanzando las décadas, ya las jornadas de trabajo se hacen más pesadas. ¿Cuántos han sentido el cambio ahí en su cuerpo? A ver, antes, o a veces los jóvenes, ¿verdad? Se echaban 4 chamuscas, 4 partidos seguidos. Hoy con 15 minutos ya están sacando la lengua, ¿verdad? Este cuerpo, dice la palabra de Dios, se va desgastando. Pero los que esperan en Jehová, y esa palabra de Dios debe de hacer vida en nuestra vida. A veces no es solo el cansancio físico, a veces hay cosas que golpean nuestra alma. Hay veces que estamos fortalecidos, tenemos salud, tenemos vigor, tenemos claridad, ¿verdad? Y estamos fuertes en el sentido físico, pero a veces son cosas en el alma las que van minando nuestras fuerzas. ¿Cuántos se han sentido alguna vez desalentados, desanimados? A ver, todos, hermanos, somos alma. A pesar de ser ahora creyentes, hijos de Dios, también tenemos esa parte de nuestra alma. Circunstancias, personas, momentos difíciles que enfrentamos a nuestra vida, pruebas que vienen a nuestra vida, muchas veces consecuencias que vienen a nuestra vida, desaniman, desalientan, afligen nuestra alma. A veces no es ni siquiera algo nuestro, sino es el entorno. Hay cosas, hermanos, que afligen. Situaciones de necesidades, de enfermedades, de pobrezas, gente que presiona, gente que hace lo malo, el violento, cada día más como que ganara terreno. Y entonces afligen al cristiano, afligen al pueblo. Los enemigos se levantan. Vemos cómo Israel en un momento determinado está acechado por los enemigos. Pero sabemos que los que esperan en Dios, los que confían en Dios, Jehová nos defiende. ¿Cuántos dicen amén? Y a pesar de la angustia, de la aflicción, debemos de pedirle a Dios que Él renueve las fuerzas en nuestra alma. Muchas veces también es el diablo, el dardo o los dardos del enemigo que quieren minar y quitarte la mirada, poner cosas en tu alma, te hace sentir solo, te hace sentir desamparado. Y por eso tan importante guardar nuestra alma, todo nuestro ser delante de Dios, para recibir las fuerzas del Señor. Y en el espíritu, que es lo que muchas veces se descuida, es cuando la gente desfallece. Mucha gente empieza con el fuego del Señor, empieza lleno de la presencia de Dios, y por algún momento de su vida, por las circunstancias o por algo, se va separando de esa fuente de agua viva que es Dios a través de su Espíritu Santo. Se descuida la comunión con Dios, se descuida y se deja de congregar, se descuida y se deja de discipular, y entonces literalmente el Espíritu se va apagando. Nos vamos separando de la voluntad de Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de tener comunión, dejamos de postrarnos en el altar, dejamos de tener la esperanza puesta en el Espíritu y empezamos a confiar hasta en nuestra propia prudencia. Empezamos a ver qué podemos hacer. Ay, como Dios se tarda mucho, yo le voy a ayudar. Y empezamos a meternos en cosas que Dios no nos ha mandado, y el Espíritu se va secando. Somos desobedientes. Dios nos ha dicho persevera, Dios nos ha dicho hazlo, Dios nos ha dicho deja de hacerlo, y seguimos desobedientes, y entonces recibimos las consecuencias aún en el espíritu. El espíritu se contrista, cosas que nos separan de Dios. El pecado se hace tan carnal, nos hacemos tan cauterizada la conciencia, justificamos por qué no servimos, por qué no adoramos, por qué no diezmamos, ¿por qué no cantamos? Y eso nos va separando en el Espíritu de Dios. Y de eso vamos a hablar, cómo Dios nos quiere dar nuevas fuerzas. ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas en esta mañana? A ver, de verdad, ¿cuántos necesitan nuevas fuerzas? Entonces, hermano, preste atención, porque Dios nos va a sacar de aquí con nuevas fuerzas. Amén. Si usted lo cree, va a recibir las fuerzas de Dios para seguir adelante. Por ejemplo, el mes de octubre para muchos es difícil, se está
terminando el año. Mucha gente hace un recuento, ¿verdad? Bueno, empezamos en enero, empezamos en marzo, llegamos al medio año y ya falta poco para que un año calendario se termine. ¿Cómo estamos? Casi no llegamos, ¿verdad? Hay gente que está ya literalmente afligida por ver cómo va a llegar a fin de año. Llegan unos, decimos, raspado, ¿verdad? Los alumnos, los que están en el colegio, los que están en la universidad, todo lo que no estudiaron durante 6 meses, durante todo el año, quieren aprenderlo en un mes, ¿verdad? Y muchas veces así es la vida cristiana. Mucha gente está esperando, ay Señor, dame nueva fuerza. Quiero, pero si has tenido todo el año para recibir, para estar lleno. Mucha gente ahora, ¿verdad? Con los aparatos tecnológicos, Dios guarde quedarse sin batería, ¿verdad, hermano? En Guatemala decimos sin pila, ¿verdad? Rápido, mira ahí, 50%. Y ya empieza usted a preocuparse. Ya empieza a decir, ¿y dónde dejé el cargador? Ya cuando llega al 30%, ya empieza usted, y todavía falta el día. Llegué a mediodía y ya tengo 30%. Ahora algunos aparatos le avisan, ¿verdad? Ya tiene el 20%, ya tiene el 10%. Y todavía le avisan, creo yo, como al 5%. Urge que se conecte, porque Dios guarde, el hombre actual no puede estar desconectado. No puede quedarse sin pila. Ahora la pregunta es, en el nivel espiritual, ¿cómo pudiéramos ver los ministros o cómo pudieran ver los padres cómo está el nivel espiritual? ¿Será que estás con el 100% de carga? ¿O andas por el 80%? ¿O andas por el 50%? Cuando ya estás en el 20%, ten cuidado, hermano. Si dejas de cargarte con el Espíritu de Dios, si dejas de recibir la fortaleza de Dios, ahí es donde el diablo se aprovecha. Jesús dice, fue llevado por el Espíritu al desierto, y en un momento de debilidad, no del Espíritu, sino aún de su carne, fue tentado por el diablo. Y el diablo quiso, ¿verdad? Al ver la debilidad humana, quiso tentarlo, pero no sabía que no importa la debilidad humana, es la fortaleza del Espíritu la que nos hace estar firmes y constantes. Pablo le dice eso y recuerda muchas veces a las iglesias: estad firmes, constantes, perseveren, sigan adelante, no desmayen. Cada día es necesario perseverar. La Biblia enseña en el libro de Apocalipsis que el que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ese será salvo. No podemos tampoco estar viendo las guerras o las victorias pasadas, ¿verdad? Ay, es que cuando cantábamos, ay, es que cuando hacíamos, ay, es que cuando servíamos. No, hoy Dios quiere darte nuevas fuerzas, porque lo que tienes hoy es una ardua tarea por delante. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino, tienes una ardua tarea por delante. Díselo. Ay, hermano, es que yo creí que ya se había acabado. No, Dios te tiene con vida, tienes algo por hacer. ¿Aló? La tarea sigue adelante. No, es que yo ya fundé 100 iglesias, pues te faltan más. No, es que yo ya visité muchos hospitales, pues sigue visitando. Es que yo ya traje a muchas personas, pues síguelas trayendo. Es que yo ya hice lo bueno, pues síguelo haciendo. Y para eso necesitas fuerza, necesitas sabiduría de Dios. Isaías 40:27 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Fíjese que Israel se preguntaba en ese momento: ¿será que Dios se olvidó de mí? Cuando estamos agobiados, cuando estamos cansados, cuando se nos acaban las fuerzas, pensamos que hasta Dios nos ha dejado. Israel se hizo esa pregunta: ya Dios no tiene cuidado de nosotros. Y la respuesta del Espíritu es: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Ese Dios eterno no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Verso 29, subráyelo y leámoslo juntos, por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Vuélvalo a leer. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. A ver, ponle la mano derecha en el hombro a tu vecino y dile: Dios te da nuevas fuerzas. No trajiste fuerzas, Dios multiplica tus fuerzas. Veniste cansado, Dios te renueva las fuerzas. Él hace que te esfuerces. Es que yo ya me cansé de ser padre, es que yo ya me cansé de ser mamá, es que el matrimonio ya me cansó. Dios renueva tus fuerzas. Es que ya el servicio me cansó. Yo he tenido que ministrar gente que hasta del servicio se cansa, hermano. Por eso no es prudente, ojo acá, principalmente los que sirven, ojo acá, no es prudente servir todo el tiempo. Por supuesto, hay gente que tiene un corazón y yo quiero servir, yo quiero estar, yo quiero participar. Se mete en un área, se mete en otra. Tranquilo. Reposa en Dios y sirve a Dios. No puedes estar ocupado todo el tiempo, necesitas atender tu casa, tu ministerio. Y hay gente que se va al revés, ¿verdad, hermano? No, yo estoy cansado, entonces yo no sirvo. Entonces se va a cansar más. La gente que no sirve a Dios va a servir a otras cosas. Y vamos a ver cosas interesantes en este tema, hermano. Pero Dios quiere multiplicar nuestras fuerzas. Los muchachos, hablando de la juventud, libro de Proverbios y libro de Eclesiastés dice que los jóvenes tienen su fuerza, ¿verdad? No se cansan. Hay algunos, digo yo, que les pusieron batería de sobra, ¿verdad? ¿Cuántas mamás hay acá? A ver. No sé dónde lo enchufaron, ¿verdad, hermana? Pero salió desde que nació. No se duerme, cuesta que se duerma. Anda de arriba para abajo, no se está quieto. No más empiezan a caminar, empiezan a sufrir. Gracias a Dios porque los maridos adelgazan un poco, andar atrás del niño. Los muchachos, pero aún ellos, con su juventud, con su fortaleza, aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, tengan cuidado jóvenes, cuando flaquean, cuando caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Fíjese, hermano, que importante también ver que hay tiempos en los cuales debemos de correr. Hay gente que desperdicia la oportunidad, hermano. Literalmente hay tiempos en que Dios nos manda: levántate, corre. Rápido, hazlo rápido. Y hay tiempo también de caminar. Dile a tu vecino: sé prudente. ¿Qué será mejor? ¿Caminar o correr? Pues bueno, lo que Dios te diga. Hay cosas que hay que hacerlas rápido, prudente, no desaprovechar la oportunidad. Y hay cosas que van a llevarnos más tiempo. Si corremos cuando debemos de caminar, nos vamos a cansar. Y si nos detenemos cuando tenemos que correr, vamos a retardar la bendición. Vamos a ver algo aquí, hermanos, que es importante. El versículo 31 dice: los que esperan a Jehová. Muchas veces se recurren a estrategias, a modelos, se pone la mirada en alguien, en algo, confiamos en nuestra propia prudencia, cuando lo que Dios nos manda aquí es: debemos de esperar a Jehová. ¿Cómo esperamos? Le dice el salmista a su alma, Salmo 42, versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay veces, hermanos, que hasta nosotros mismos tenemos que decirle a nuestra alma: espera,
en Jehová. Hay cosas que si nos arrebatamos, si nos falta sabiduría, si nos falta preparación, si nos falta prudencia. Israel en ese momento, cuando dice Isaías, el Señor se ha escondido, ya no le importa lo que pase. Muchas veces los enemigos, los problemas, las situaciones que enfrentamos, queremos buscarle una respuesta, queremos encontrar una solución rápida, cuando la orden de Dios es: espera en Jehová. ¿Sabes qué? Alaba a Jehová. ¿Sabes qué? Humíllate delante de Dios. Espera la dirección de Dios. ¿Por qué nos faltan fuerzas? La primera cosa, ¿por qué algunas personas, algunas iglesias, por qué llega al punto de faltarles fuerzas? Yo veo que la primera circunstancia por la cual algunos desfallecen es porque se deja de amar a Dios. Deuteronomio 6, versículo 5, búsquelo. Esta orden Dios se la da a Israel y le dice: Dios a Israel, por medio de Moisés, le entrega la ley y le dice esto, que es un fundamento para la vida cristiana, para la iglesia cristiana y para todo aquel que teme y ama a Dios. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Diga conmigo: con todas tus fuerzas. Entonces, ¿por qué se debilita la gente? Porque empezamos a amar otras cosas, nos empezamos a amar a nosotros mismos, que eso prediqué el domingo pasado. Empezamos a desgastarnos en cosas que no convienen. Por ejemplo, mucha gente está hoy ocupada o preocupada porque no se le acabe la vitalidad, porque no se le acabe la juventud. Y hermanos y hermanas, hay algo que se llama la cejuela. Cejuela juventud, hermano. Es por demás, hermano. Dice la palabra de Dios que 70 es el número de años del hombre, 80 los más robustos, y a algunos Dios les concede largura de días por la misericordia de Dios. Pero en vano es de que una persona trate de conservar algo, porque es Dios el que da la vida, da el Señor la vitalidad. Aún la ciencia médica, con el respeto de todos mis queridos hermanos, amigos, hijos que son doctores o serán doctores, aún la ciencia médica llega al punto de decir: ya no podemos hacer nada, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Mucha gente se desgasta en conservar el cuerpo. Muchas veces la gente cuida su alma, ¿verdad? Hace una muralla, cuida su entorno, no se junta con la chusma, en fin, tiene un montón de cosas ahí que quiere mantenerse. Pero aún en ese cuidado natural, en ese cuidado de su mente, de su corazón, sus pensamientos positivos, ¿verdad? Hay gente, y máxime ahora con el pensamiento humanista, ¿verdad? De que dígalo, declárelo y visualícelo. Y todo eso que ahora se vende, incluso ahora en los púlpitos, ¿verdad? Ahora ya no es cree en Dios, confía en Dios, sino que confía en ti mismo, tú vas a ser un campeón. No, ahora la pregunta es: ¿y cuando no hay nada que te pueda socorrer en tu alma? Cuando necesitas el consuelo y el consejo, cuando las palabras se te caen. Hay momentos en nuestra vida que ni siquiera podemos decirnos a nosotros mismos o algo, recibir un consejo. Job estaba pasando un momento de crisis, de necesidad, de angustia. Llegaron los amigos y lo que hicieron los amigos fue mejor callarse al ver la condición de Job. Porque nadie puede saciar tu alma sino solamente Dios a través de su Espíritu Santo. ¿En qué confías? ¿En qué te desgastas tus fuerzas? ¿Confías en las riquezas? ¿Confías en tu propia prudencia? ¿Has dejado de amar al Señor con todas tus fuerzas? Entonces tu fuerza será debilitada. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, si no dejas que Dios tome el control de tu vida, en un momento determinado tus fuerzas se acabarán. ¿Qué va a pasar cuando llegues al punto de decir: Señor, en ti encomiendo mi alma,
mi espíritu, mi cuerpo. ¿Qué va a pasar cuando estés a solas con Dios? ¿O qué pasa cuando estás a solas con Dios? ¿Sabes que algo te ha alejado de Dios? ¿Que te has estado desgastando en vano? Por eso dice el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. El todo del hombre, termina diciendo el libro de Eclesiastés, es el temor a Jehová. Ama a Dios con todas tus fuerzas, sírvele, créele, humíllate delante de Dios, persevera en la oración, persevera en la santidad. No dejes que tus fuerzas se acaben, no dejes que tus fuerzas se vayan a otras cosas. No pongas tus fuerzas en las personas, porque aún en ese momento te vas a encontrar a solas con Dios. ¿Por qué nos faltan fuerzas? Segundo, por falta de sabiduría. Eclesiastés capítulo 10 y versículo 10, búsquelo, por favor, hermano. Porque ¿sabe qué? Necesitamos sabiduría para nuestra vida. Hay gente que literalmente está cansada, está agotada, está desgastada. Ministerios que no avanzan, gente que no crece, pero es porque le ha faltado sabiduría. Ama a Dios con todas sus fuerzas, cree la palabra, quiere servirlo, pero lo que le ha faltado es sabiduría para conducirse en su vida. ¿Ya tiene Eclesiastés 10, versículo 10? Dice, y en la versión Reina Valera a veces no se entiende esto, pero le voy a leer otra versión que sí nos deja claro. Dice: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Qué pasa, hermano, cuando usted está literalmente haciendo fuerza y fuerza y fuerza todo el tiempo? Va a llegar un momento en el cual su fuerza se va a desgastar, ¿sí o no? ¿Cuántos se han quedado sin fuerza alguna vez? Y no hay modo, ¿verdad? Se quedó sin gasolina y se tuvo que bajar a las 6 de la tarde en medio del periférico, ¿verdad? Yendo para la USAC. Y no hay modo, ¿verdad? Y usted está empuja y empuja, y una cuadra, a veces lo empuja una cuadra, pero ¿qué si llega a la gasolinera o al taller cerrado? Tiene que empujar más metros, más kilómetros. Si usted sigue empujando y empujando solito, ¿qué va a pasar? Va a desfallecer, se va a cansar. Aquí dice eso. Mire lo que dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. ¿Cuántos creen que necesitamos sabiduría? Mire, hay gente igualmente que nos empecinamos muchas veces, estamos dándole y no funciona, pero es que, y ahí estoy. ¿Por qué no consultan? Dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Otra cosa, ¿por qué no se prepara? ¿Por qué no adquiere maquinaria? ¿Por qué no adquiere equipo que le hagan qué? Más fácil el trabajo. Mucha gente está peleando con sus propias fuerzas cuando lo que debería de hacer es capacitarse, es prepararse. Los jóvenes cada día la tienen más difícil. Deben de prepararse más. Antes decía uno, ¿verdad? Yo voy a salir del diversificado. Voy a terminar mi carrera, voy a ser bachiller, perito, maestro, todo eso, ¿verdad? Y se tomaba como un gran logro. ¿Cuántos eran de esa época? Ya los vi, hermanos. Ahora ser universitario, ahora tener una maestría, ahora tener varias maestrías es necesario. ¿Por qué? Porque eso hace tu trabajo ¿qué? Más fácil. La tecnología nos ha hecho más fácil el trabajo, ¿sí o no? A veces no tenemos ni siquiera que movernos de un lugar a otro. Yo tengo la bendición de enseñarle a personas desde la oficina, desde mi casa, gente que está en otros lugares del mundo, gente que está recibiendo un consejo, una capacitación.
Imagínense si tuviera que tomar tiempo, tuviera que pagar un boleto de avión para trasladarme a un lugar. Pero ahora la tecnología, ¿qué nos hace? Nos facilita el trabajo. Hay gente que está ahí todavía con ideas, con modelos. Es que eso le funcionó a mi abuelo, es que eso lo hacíamos antes en la iglesia. Sí, pero el mundo ya cambió. Y Dios nos da la sabiduría para tomar y que el trabajo se haga más fácil. Y otra cosa, para que no te desgastes en tus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, mucha gente se desgasta en su fuerza solo de trasladarse de un lugar a otro. No planifica, no se sienta a planificar. Entonces llega a la zona 18 y se acordó que en la Petapa lo estaban esperando. Y entonces se tiene que venir de regreso y de ahí tiene que... ¿Sí me entiende? ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuántos recursos se pierden por no tener sabiduría? Saludamos y bendecimos a nuestros amigos y hermanos de la Radio Gospel 99.7. Que Dios los bendiga. Los esperamos desde Iglesia Yeshua, Palabra y Poder, los días sábados 6 de la tarde y los días domingos a las 10 de la mañana. Dale un aplauso a la gente que nos está escuchando en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Sabe qué? Necesitamos sabiduría para el tiempo de la guerra. El tiempo de la guerra, hermanos, también desgasta las fuerzas. Hay gente que está en guerra y se le acaban las fuerzas. Por eso es que el hombre está buscando siempre algo nuevo. ¿Cuándo va a venir fulanito? ¿Cuándo vendrá fulanito? ¿Cuándo vendrá el nuevo congreso? ¿Cuándo haremos tal cosa? Está esperando algo nuevo, porque lo llena, lo motiva por un momento. Recibe una motivación, recibe una fortaleza momentánea. Hay gente que literalmente se ha desgastado en guerras que han llevado mucho tiempo. No sé en qué momento estás de tu guerra. Tal vez es contigo mismo, tal vez es con tu cónyuge, tal vez estás en problemas con tu familia, tal vez estás en situaciones difíciles con tu trabajo, con tus compañeros. Tal vez estás empezando o estás en guerra en tu cuerpo. Hay enfermedad, hay lucha, hay dolor. Tal vez es tu alma la que está en guerra. La guerra llega a minar las fuerzas. ¿Se podrá descansar estando en la guerra? ¿Verdad que no? Yo he visto esas películas, hermano, están los soldados, ¿verdad?, que ya se duermen, pero con el fusil ahí, llevando el sol, llevando la lluvia. Algunas veces en algunos lugares, esos climas extremos, ¿verdad?, que literalmente están alertas porque viene el enemigo. Pero la guerra se hace también con sabiduría. Dice la palabra de Dios, apréndalo. Si tu enemigo viene contra ti, dice el libro de Lucas, tú deberías de primero ver si tienes con qué le vas a hacer frente. Eso es sabiduría, hermano. Hay gente que está empecinada en las guerras y ya la tiene derrotada, ya lo vencieron. Entonces dice, si tú ves que no puedes hacerle frente a tu enemigo, sé sabio y envíale ofrendas de paz. Matrimonios están metidos en pleitos, en guerras, en problemas, y ya sabe que ya perdió la guerra. Y lo peor es que el matrimonio cree, yo gané. No, los dos perdieron. El marido dice que no sabe tratar a su mujer, no se cuida a sí mismo. Y la mujer que no sabe tratar a su marido, ella misma se hace daño. ¿Y sabe cuál es la peor guerra? Que los hijos reciben las consecuencias. Dice el libro de Santiago, ¿de dónde salen las guerras, los pleitos entre ustedes? Si no es de dónde, de nosotros. Ahí viene el enemigo, dicen cada vez que entra el esposo a la casa. Ya vino la enemiga. Otros peores, ¿verdad? Ahí viene la culpable. Solo porque ve entrar al suegro o a la suegra, el culpable. Al rato le echan la culpa al pastor, a la gente que los dirige. Es que usted, si el matrimonio es de dos, ¿aló? Y la guerra debe resolverse con sabiduría. Hay pleitos, hay problemas
que ni siquiera usted debería de meterse, ya sabe que lleva las de perder, reconozca, pida perdón, tan fácil que es. Aunque hay gente que dice que son palabras difíciles, ¿verdad?, de decir. Pero ¿por qué te metes a problemas? Guerras igual, ¿verdad?, que no valdría la pena. Entonces dice, si ves que tu enemigo viene y te va a derrotar, viene contra ti, viene contigo con 20,000 y tú tienes 10,000, mejor llévale una ofrenda de paz. No vamos a pelear. Ahora, si le vas a hacer frente, prepárate para la guerra. Viera, hay gente que es bien preparada para la guerra, hermano. No anda buscando quién se las debe, sino quién se las paga. Pero ¿qué pasa cuando pasan los años? ¿Qué pasa cuando sigue la situación? La fuerza se te va a acabar. Gente que se le acaban literalmente la sabiduría. ¿Te falta sabiduría y por eso has desfallecido en tus fuerzas? ¿Te falta sabiduría para administrar tu vida, tus finanzas? ¿Te has desgastado porque no tienes sabiduría, incluso en tu cuerpo? ¿Sabe? Dios dejó un día y dice, 6 días trabajarás y un día descansarás, y le habla la Biblia del séptimo día. En Israel se celebra el Sabbat. Empieza desde el viernes a las 6 de la tarde y culmina el sábado a las 6 de la tarde. Literalmente el pueblo judío lo tiene por ley, no se hace nada. Mucha gente llega a las sinagogas a orar, a compartir. Muchos padres se encierran en su casa y le transmiten la ley de Dios a sus generaciones. Mucha gente el día de hoy está cansada y dice, yo no tengo tiempo para Dios. Pero lo que vemos es que está agotada, cansada y busca refugios. ¿Sabe? Mucha gente dice, me voy a ir de vacaciones, voy a recuperar mis fuerzas. Y por supuesto el descanso en el cuerpo, el descanso y salir de las actividades trae nuevas fuerzas. Pero al momento de volver, se vuelve a cansar. Y yo conozco gente que llega cansada de las vacaciones, hermano. Tengo que ir a trabajar. ¿Y ya descansó? Se supone que el descanso es para recibir nuevas fuerzas, ¿sí o no? Hay gente que el día de hoy está pensando, mañana lunes, y no descansó. ¿Aló? No, es que yo no descansé. ¿Y es culpa del jefe o es culpa suya? ¿Sí o no? Pero nos falta la sabiduría. Podemos tener más, podemos lograr más, podemos conquistar más si tenemos la sabiduría de Dios, y el trabajo se nos va a hacer más fácil. Dile a tu vecino, afila el hacha, díselo. No te estés desgastando ahí con cosas, no van a funcionar. Mira qué resultados has tenido. No, es que yo tengo que seguir. Ya no. Mejor adquiere sabiduría. Al rato muchas veces la sabiduría es soltar, dejar. A veces la sabiduría es pedir el consejo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? No te metas a la guerra sin sabiduría. Llevas mucho tiempo en guerra y tus fuerzas te han desfallecido. Deja de pelear. Fíjese, hermano, que la Biblia habla y dice, vuelve ahora en amistad con Dios. Hay gente que hasta con Dios se pelea, hermano. Está en guerra con Dios. Es que no me respondes, es que no me dices, es que mira la situación en que estoy, reclama. Vuelve en amistad con Dios. Evalúa si te has metido a problemas, a situaciones que lo que te ha faltado es sabiduría y por eso estás cansado. Otra circunstancia, la tercera, ¿por qué se acaban las fuerzas? Hermanos, muchas veces la visión que tenemos por delante es muy grande. Daniel capítulo 10, versículo 8. Dice Daniel, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Y eso, hermano, que era una visión de Dios.
Hay personas, hermanos, que Dios nos habla a través de una palabra profética, a través de la Biblia. Tenemos visiones, tenemos sueños, y tenemos que decir como Daniel: Señor, esta visión es muy grande. Hay cosas que nos asustan, hermano. Recibimos una palabra, una ministración que nos sorprende Dios, y uno dice: ¿y cómo se va a cumplir eso? Y yo con mi fuerza, y yo con lo que tengo. Pero los que confían en Dios, los que esperan en Dios, a veces la visión es muy grande, nos hace perder la fuerza. Nehemías se vio en un proceso en el cual levantar los muros era una tarea muy grande. Nehemías capítulo 4 y versículo 10 dice: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Fíjese, hermano, que aún la tarea ministerial puede llegar a agotar a la persona. Personas que estar sirviendo, estar atendiendo personas, estar orando, estar viajando, estar ministrando, preparando, es una carga, hermano. Ahí dice que estaban estos trabajando. Diga conmigo: los acarreadores, dígalo. Estaban sirviendo, estaban siendo útiles. Pero ¿qué pasó? Que los muros que habían derribado, los escombros eran muchos. A veces hasta la carga ministerial es muy fuerte. Hay gente que tiene una gran visión empresarial. Dios sabe que le ha dado dones, talentos. Dios sabe que la va a usar, y la visión es grande y las fuerzas desfallecen. Principalmente, hermano, cuando no se ven resultados. Cuando la visión es muy grande, debes de tener más fuerza en el Señor. Debes de aprender a confiar y descansar en el Señor. Ojo acá, parte de saber esperar es tener fe. Dile a tu vecino: tienes que tener fe. La visión se va a cumplir. ¿No lo crees? La visión se va a cumplir. Óyeme acá: contigo o sin ti, conmigo o sin mí, si la visión es de Dios, se cumple. Puede ser que lleve tiempo, puede ser que en un momento nos sintamos que ya no tenemos fuerzas para seguir acarreando, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Espera en Dios, confía en Dios, sé prudente, sé diligente. Al rato también habría que ver en este momento, ¿verdad? ¿Y por qué no dejas de acarrear un poquito? ¿Por qué no adquieres una máquina que te acarree? ¿Aló? ¿Sí o no? Mire, hermano, hay una de las historias bíblicas que a mí más me gustan, hermano. Principalmente porque me hacen reflexionar que la obra de Dios no es de un solo hombre, no es de una sola mujer. Dios no tiene supermanes ni consentidos, hermano. Dios trabaja de acuerdo a su voluntad con el pueblo que le teme. Y siempre va a tener Dios, para los hombres de Dios, para las mujeres de Dios, buenas ayudas. Llega el momento en que Moisés, se recuerda de esta historia, Moisés se para, empieza y le dice: extiende el cetro, levanta la vara. Pero dice que en un momento que la guerra era demasiado fuerte, el brazo de Moisés empieza a decaer, ¿sí o no? Y había a su lado derecho, un hombre, y a su lado izquierdo otro hombre. ¿Cómo se llamaban? Solo el pastor, hermano. Santo Dios, vaya que están discipulándose. Estaba de su lado, ¿quién? Aarón. Para que salga en la tele, hermano. Aarón, muy bien. Y del otro lado estaba, gloria a Dios, ya más dijeron. Solo los de aquí enfrente que me saben leer los labios. Los de atrás están Aarón y Hur. Y dice que cuando Moisés se cansaba, desfallecía, Aarón y Hur le tomaban de los brazos y se levantaba la vara, y el pueblo de Dios ganaba la guerra. Hasta en la sabiduría debemos de tener buenos amigos, buenos consejeros. Ay del solo que no tiene quien lo levante. Ay del solo que en el tiempo de frío no tiene quien le haga cobijo. Por favor, amado, amada, no se sienta la última Coca-Cola en el desierto. Solicite el consejo, pida ayuda. Se va a hacer más fácil el trabajo. Ya se cansó de acarrear,
pues pida el relevo. ¿Aló? Ay, es que hasta que yo me muera voy a llevar la empresa. Ya tiene hijos, ya tiene nietos que la llevarían mejor que usted. Pero está ahí, pues siga agarrando la vara, pues. De ahí la van a tener que acarrear. De ahí lo van a tener que acarrear. Ministros, ¿verdad? Que no suelta. Dios guarde, suelto el micrófono. Hay Aarones y hay Ures que sigan la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Confía, espera en Dios, pídele a Dios sabiduría. Deja que alguien más te ayude a llevar la carga. Si la visión es grande, aunque te pierdas en las fuerzas, confía en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué se pierden las fuerzas? 4. Porque muchas veces se deja de honrar a Dios. Ahí se te van a acabar las fuerzas, hermano. Por eso te expliqué primero el libro de Deuteronomio. Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas. Dile a tu vecino, con tus fuerzas amarás a Jehová. Cuando el hombre y la mujer dejan de honrar a Dios, porque es parte de nuestra fuerza, literalmente, Dios no puede renovar las fuerzas. Porque para renovar las fuerzas debemos de tener cielos abiertos, hermano. El libro de Deuteronomio dice: y os abriré las ventanas de los cielos. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Y mucha gente lo toma solo en el área natural, literal, material. Pero hermanos, necesitamos los cielos abiertos para que Dios nos sobreabunde en todas las cosas, no solo en lo material. Hay gente que tiene sus fuerzas, es diligente, se ha preparado y ha llegado a acumular riquezas. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando en tu alma necesitas fuerzas? ¿Te responde el dinero? ¿Sabe que hay mucha gente que confía en su riqueza? Dice: mi poder y mi fuerza me ha traído esta riqueza. Cuando la Biblia dice que es Dios el que da el poder de hacer ¿qué? Riquezas. ¿Y para qué? Para honrar a Dios. Pero si dejamos de honrar a Dios, mire lo que sucede. Libro de Esdras, capítulo 2, versículo 68. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Como consejo, lea el libro de Esdras y lea el libro de Nehemías juntos, y le va a entender este proceso de reedificación. Verso 69. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que honramos a Dios con nuestras fuerzas va a darnos fuerzas, y no solamente a nosotros, sino a todos los del pueblo. Ahí recibieron la bendición todos. Diego, amigo, todos. Honra a Jehová. Si no honras a Jehová, se te disminuyen las fuerzas, se cierran los cielos. Hoy Dios nos hablaba y decía: el Señor nos da el favor. ¿Cuántos recibieron la palabra profética de esta mañana? Dios nos bendice con favor. Una cosa es que tú te desgastes con todas tus fuerzas y quieras acumular, y otra cosa es que Dios te dé de su favor. Aún mientras duermes, Dios cuida de ti. Dios te bendice, Dios prepara todo. Dios te multiplica. Dios te cuida. Salmo 84. Búsquelo, por favor. Salmo 84, versículo 5. Dice el salmista: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Quieres recibir nuevas fuerzas del Señor? A ver, ¿cuántos quieren recibir nuevas fuerzas del Señor? Honra a Jehová.
bendice a Jehová, dale gracias a Dios voluntariamente. Voluntariamente trae a Dios tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. ¿Quieres que Dios multiplique todo lo que hagas? A ver, ¿cuántos quieren que Dios multiplique? No confíes en ti mismo, confía en Dios. Entrégale al Señor lo que corresponde voluntariamente. Créele a Dios. Dios, Señor, yo te entrego esto, tú me das la habilidad, tú me das el poder, tú me das el favor, yo entrego voluntariamente. David dijo esto: por cuanto en mi corazón hay un agradecimiento a Dios, yo le doy a Dios de mi tesoro personal. He preparado algo, prepáralo. Qué feo es, hermanos, que haya que tener gente que, mire que haga, mire, vamos a hacer esto, mire por favor. Hay pastores que literalmente pasan todo el culto, pide y pide. Hermano, debemos de ser un pueblo agradecido con Dios. Debemos de tener la habilidad y la certeza que es Dios el que nos da el poder, la habilidad, la sabiduría para poder honrarlo, servirlo, amarlo, y que eso traiga beneficio no solo a mi vida, sino a muchas personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué se acaban las fuerzas? Hermano, tenga cuidado. ¿Sabe por qué mucha gente está sin fuerzas? Por mala relación. Hay cosas, hermano, que desgastan, y no hay peor cosa que llevar una mala relación con alguien. Llámese jefe, llámese padres, llámese esposos, llámese padres e hijos, llámese ovejas y pastores, llámese pastores y ovejas. Ahora la pregunta es: ¿por qué llevas esa mala relación? Jueces capítulo 16. Es una historia igualmente bastante conocida, hermano. El libro de los Jueces me habla de un hombre, que este hombre tenía mucha fuerza. Ya sabe de quién estoy hablando. Sansón, dice que Dios le dio el poder y tenía en la unción de Dios una fuerza humana extraordinaria. A los enemigos de Israel los exterminaba, solo él, no le podían hacer daño. Era descomunal la fuerza humana, física que Sansón tenía. Pero fíjese que lo que más me llama la atención fue que una mujer le quitó la fuerza. Ahí habla que cuando usted lee la Biblia y vemos este personaje, que era un ungido de Dios, que dice la Biblia que era nazareno, que Dios le había determinado una virtud, un propósito, un talento. Dice que tenía una debilidad con las mujeres. Y los padres le decían: no te metas con las filisteas, no te metas con las filisteas. Así como algunos, ¿verdad? Mi hijo es mundanita, ya le viste el Facebook, anda ahí enseñando de todo y hasta de más. Mi hijo es del mundo, mira, se echa los tragos. Mi hija anda ahí con el cigarro. Mi hija, mi hijo, ahí están los padres, ¿verdad? Así estaban los papás de Sansón. Y Sansón con las filisteas. Era tal la debilidad de Sansón. Al fin se encontró una más fuerte que él. Porque hay gente, ¿va? Yo lo convierto, papá. Vas a ver que yo la convierto, mamá. Se encuentra Sansón con una filistea. Y aquí llegamos al versículo 15 y dice: y ella le dijo: ¿cómo dices? Yo te amo, fíjese, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces. Y esta lo quería matar, hermano. Y ella se sentía la ofendida. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Verso 16, únase conmigo, hermano. Léalo recio. Verso 16, Jueces 16, 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras y importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Yo digo, Sansón un sopapo le hubiera metido a Dalila. Sí, porque todo la Dalila ahí le hablaba, pero el otro no, que se dejó ahí impresionar. Mira, una mala relación que te está minando todos los días.
¿Para qué eres amigo de gente así, hermano? ¿Para qué te juntas y gente que te contamina? Gente que te desmotiva, gente que te quita la fe, gente que te dice no se puede. Ay, hermano, es que no va a cambiar. ¿Para qué oyes ese tipo de cosas? ¿Para qué te juntas con ese tipo de personas? Ahí estaba Dalila, todos los días, hermano, importunándole. Dice que le afligió el alma. Hasta llegó su alma a estar reducida a mortal angustia. Tenía fuerza física, pero el alma estaba desgastada. Así que el verso 17, le descubrió pues todo su corazón Sansón y le dijo: nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y usted sabe la historia, cómo dolorosamente este hombre de Dios termina sin ojos, diga conmigo, sin visión, porque su alma llegó al punto de ser tan molesta la relación. Proverbios 21:19, búsquelo. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Biblia, palabra de Dios para todos, dice: es mejor vivir en un desierto que con esposa problemática y regañona. Aquí no hay ninguna. Dice que la mujer rencillosa es como la gotera continua en tiempo de lluvia. ¿Se acabará la gotera cuando llueve o no? Si llueve y todo el tiempo. Gente problemática, gente iracunda. ¿Cómo esas relaciones te van desgastando? Ahora la pregunta es: ¿tú no tienes sabiduría para alejarte de ese tipo de situaciones? ¿Por qué soportas esas malas relaciones? ¿Por qué dejas que alguien te haga daño hasta el punto, como le hicieron a Sansón, de afligir tu alma a mortal angustia? Proverbios 6:19, búsquelo. Proverbios 6:19 dice: hay 6 cosas que aborrece Jehová, y a una séptima. Y el versículo 19 habla y dice: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Jehová lo aborrece, hermano. Tenga cuidado cuando sea gente cizañuda con la cual usted se junta, chismosa, iracunda, gente que mira todo lo malo, lo negativo, que quiere meter problemas donde no los hay, que quiere meter discordia. Ojalá que se peleen estos. Una mala relación desgasta, te va a dejar sin fuerzas. Una mala relación entre padres e hijos, ayer lo hablábamos. Dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, se desanimen, se queden sin fuerzas. Padres que están ahí todo en día, ¿verdad? Encima. Hay una versión que lo leí, lástima que no lo leí ayer, dice: padres, dejen de molestar a sus hijos todo el tiempo para que no se desanimen, no se desalienten. La juventud hoy, hermano, está como sin fuerzas. ¿Cuántos han notado eso? Quiero ver. Yo les digo: gente apático. Vamos, hagamos, hay que hacer, todo es una apatía, hermano. No se quieren ni mover, no se quieren levantar, no quieren estudiar. La generación, dicen los sociólogos, no yo, la generación ni estudia ni trabaja. Así se llama la generación, hermano. Qué doloroso es que no tengan visión, que no tengan ganas de hacer algo en su vida por el bien de ellos y por el bien de los demás. ¿Cómo es que llegan a meterle tanta idea en la cabeza, verdad? Que es solo con la tecnología salen. No salen. Tienen que tener buenas relaciones con Dios, con sus padres, con los demás.
Si alguna relación te está quitando las fuerzas, es tiempo que la cortes. Eso no se va con oración y ayuno, hermano. Te tiene que poner un hasta aquí. Hagamos un trato, mejor hasta aquí. Dijo, mire una relación bíblica de un hombre de Dios, Abraham. Abraham era riquísimo, ¿sí o no? Abraham era justo, temeroso de Dios, ¿sí o no? Abraham diezmaba, ¿sí o no? Pero tenía un subpariente que se lo jala, llamado Lot. Pero Lot como que no era muy cristiano. Y llega al punto de decirle a Abraham a Lot: parémonos aquí y escoge lo que quieras de la tierra. Si tú agarras para el norte, yo agarro para el sur. No vamos a pelearnos, no te estoy maldiciendo, pero esta relación no me conviene. Ya hubiera dicho aleluya. Hermano, hay relaciones que no convienen, ni de lejos. Tú agarras para el norte, yo agarro para el sur, tú agarras para el este, yo agarro para el este. Escoge. Y Lot dice, puso su mirada, mire. ¿En dónde puso su mirada Lot? Ninguno. Solo el pastor otra vez: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, danos más pastores, hermano. Y Lot puso su mirada en Sodoma, dijo, y Gomorra, de la región de Gomorra. Y se fue para allá. Y Abraham no. Dijo: yo me voy buscando mi tierra prometida. Yo le voy a hacer caso a Dios. Pero hay relaciones que desgastan, hermano. Tenga cuidado. Si tu matrimonio se está quedando sin fuerzas, es tiempo de que evalúes, que pidas consejo, que pidas sabiduría, que aprendas. ¿Eres tú el hombre pleitista, rencilloso, el que siembra discordia? ¿Eres tú el hombre que no sabe tratar, cuidar, bendecir? ¿Has perdido la cabeza? ¿Te has dejado guiar por las cosas del mundo? ¿Eres tú la mujer rencillosa, pleitista, que siempre está reclamando, problemática? ¿Eres un hijo desobediente? Por último, ¿por qué la gente se queda sin fuerzas? Lo que más desgasta la vida de un creyente es el pecado. Literalmente, hermanos, yo creo que por eso es de que abunda el entretenimiento en las iglesias, porque ya no se confronta el pecado. ¿Sabe qué se está predicando ahora? Sea feliz, no tenga pena, Dios perdona todo, estamos viviendo el tiempo de la gracia, no le va a pasar nada. Viva como quiera, tenga las mujeres que quiera, tenga los maridos que quiera, haga lo que quiera, puede hacer lo que quiera. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Lo vamos a leer. Lento para la ira, grande en misericordia. Pero por eso es que vives como vives. No tienes fuerzas. Crees que Dios está lejos. Lo que te separa de la voluntad de Dios es el pecado. Lo que nos deja sin fuerzas es vivir en pecado. Salmo 31, versículo 9. Por el pecado la iglesia está sin fuerzas, sin visión, sin relaciones, sin los cielos abiertos. Salmo 31, 9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y también mi cuerpo. Mire cómo el salmista estaba ahí, literalmente reconociendo la condición de su cuerpo, de su alma y de su espíritu, que pide misericordia a Dios. Verso 10: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas. Y ahí reconoce: a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Qué lindo recibir el toque de Dios, la llenura de Dios, el descanso de Dios. Qué lindo saber que Dios nos sostiene, nos liberta, nos provee. Qué lindo saber es que Dios restaura, que Dios nos hace esperar y vamos a recibir nuevas fuerzas. Pero pregúntate: ¿por qué me quedé sin fuerzas? ¿Estoy viviendo una vida de iniquidad, de pecado? ¿Me alejé del camino de Dios? ¿Quiero hacer mi voluntad? ¿Quiero satisfacer mis deseos? Entonces te vas a quedar sin fuerza.
Hoy el Señor nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Habrá pecado que Dios no pueda quitar? ¿Habrá pecado que Dios no pueda borrar? Dice la palabra de Dios: y si hubieran cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo nuestro Señor. Podemos clamar al Padre por Jesucristo y decirle: Señor, perdóname, límpiame mi pecado. No quiero correr el tiempo que me queda de días de vida en pecado, en vanidad. ¿Te has quedado sin fuerzas? ¿Te has alejado de Dios por el pecado? ¿Sabes que eso está afectando y está consumiendo todo tu ser? ¿Sabes que las consecuencias del pecado es muerte? Y la muerte no es solamente el sentido literal de dejar de respirar. Hay gente que literalmente por el pecado deja de sentir a Dios. Ya no pasa nada, ya no siento nada. Lo que pasa es que has has hecho del pecado algo que estás haciéndolo. Ya no te lleva al arrepentimiento. ¿Quieres hoy arrepentirte conmigo de los pecados? Yo necesito ser lavado. Yo necesito ser perdonado. Si me ayudas, Walter, por favor, le voy a pedir a los ancianos que preparen la cena. Y hermanos, desde el momento de la alabanza, de la adoración, Dios rompió esquemas. Y yo tengo hoy 3 palabras proféticas para los que vinieron cansados o los que han estado sin fuerzas. Y se las voy a declarar por el Espíritu, por la palabra. La primera, Salmo 68, 35. La primera palabra profética dice así el Señor: tú recibe esta paz. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Así te dice Dios. Segunda palabra profética, Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Recíbelo, iglesia. ¿Has necesitado que Dios aumente tus fuerzas? Recíbela y recibe el aceite fresco. Se cumplirá en ti que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de Dios nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová nuestra fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Recíbelo, iglesia, en el nombre de Jesús. Y la tercera palabra profética que Dios me manda a decirte es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí donde estás, si Dios ha hablado a tu mente y a tu corazón, si te ha faltado sabiduría, toma la sabiduría de Dios. Recibe nuevas fuerzas. Si vas a tener que tomar decisiones, romper relaciones con gente que te ha quitado las fuerzas, hazlo en el nombre de Jesús. Si has estado alejado de Dios por el pecado, hoy Dios nos manda: pongámonos a cuentas a través del pan, a través de la copa, el vino, el jugo de uva, la sangre de Cristo, el pan, el cuerpo, por el cual podemos ser perdonados, vivificados, fortalecidos. La Biblia dice que al comer el pan recordamos la muerte de Jesucristo en la cruz. Dice que si nos ponemos a cuentas con Dios, aún los que están enfermos por la llaga de Cristo son sanados. Aún si en tu cuerpo has estado débil, aún si te han faltado fuerzas,
Aún si hubiera enfermedad, hoy puedes pedirle a Dios: Señor, al comer el pan, yo creo que tú me darás sanidad por Jesucristo. Y todos necesitamos el perdón y el favor de Dios. Que Dios nos limpie de todo pecado, de toda iniquidad, de toda maldad, por medio del vino que beberemos en la copa. Señor, santificamos los elementos, los presentamos delante de ti. Y Señor, queremos tener comunión contigo, comunión los unos con los otros. Ayúdanos, Dios, a correr con paciencia esa batalla, esa carrera que tenemos por delante, a tomar fuerzas por tu Espíritu. Queremos vivir en santidad, agradándote. Toma este tiempo, amada iglesia. Dice la palabra de Dios que cada uno debe de examinarse a sí mismo, rogar a Dios el perdón, buscar en el cuerpo, en la sangre, la limpieza de todos los pecados. Ponte a cuentas. Nadie quede comiendo el pan o bebiendo la copa indignamente. Debemos de rogarle a Dios el verdadero arrepentimiento. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre. Amén. El jugo de uva lo tiene nuestro hermano Higinio acá en mi derecha y la pastora Meli allá en mi lado izquierdo. Los demás ancianos tienen pan y tienen vino. Si ya estás listo en este bloque, te voy a invitar a que sigas las instrucciones de los servidores y puedes pasar. Igualmente, si ya estás listo en este lugar, ponte de pie y pasa a recibir los elementos. Te voy a invitar a ti también que pases en el nombre de Jesús. Si estás listo en este bloque y también en estos bloques de acá, pueden ponerse de pie y recibir los elementos en el nombre de Jesús. Los hermanos de la alabanza, conforme reciban los elementos, pueden subir para adorar un momento al Señor. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Los servidores y los hermanos de audio y video pueden tomar los elementos. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego
voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Gracias, Señor, por dirigirnos, Señor, por hablarnos. Padre, muchas gracias por permitirnos anunciar al mundo un día más que tú moriste en la cruz, pero resucitaste. Creemos, Señor, que somos parte de tu cuerpo, tu iglesia. Y así, Señor, como tú eres uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, queremos nosotros también como cuerpo, como iglesia, ser uno y ser uno contigo. Tú eres la cabeza, Jesucristo, y nosotros somos parte del cuerpo. Creemos que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, y vivimos en el poder de la resurrección. Creemos que por la llaga de Cristo somos restaurados, sanados, liberados. Y este pan que comeremos, lo comeremos para vivir en santidad. Y Señor, como declara tu palabra, ayúdanos a recibir de ti el poder y nuevas fuerzas. Te damos gracias. Amén. Puedes comer del pan. Aleluya. Jesucristo, muchas gracias. Creemos que tú derramaste en la cruz toda tu sangre para liberación y perdón de todos nuestros pecados. Jesucristo, vístenos de tu amor, vístenos de tu poder. Queremos ser limpios, queremos que tú renueves nuestras fuerzas. Ayúdanos, Dios, a perseverar hasta el fin, a continuar, Señor, unánimes, constantes, a crecer en ti y a vivir en santidad. Te damos gracias, Jesús, porque hoy confesamos nuestros pecados delante de ti y hoy somos nuevamente limpios por medio de tu gracia y de tu misericordia. Que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir en santidad. Gracias, Padre. Amén. Puedes beber de la copa. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Límpianos, ayúdanos, renuévanos. Danos la paz, danos la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a agradarte, a honrarte. Ayúdanos, Dios, a ser limpios. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adora al Señor un momento. Quebranta mi Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Una última vez, adora al Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca
crezcas tú. Alza tus manos, dale gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu favor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Dios, porque aprendemos, Señor, a esperar en ti, y tú renovarás nuestras fuerzas. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesucristo.